Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Tras la elección de las nuevas autoridades en ambas cámaras, el Congreso Nacional entra en una etapa clave de definiciones, ustedes lo saben, con la ratificación de la mesa directiva liderada por Jorge Alessandri de la UDI en la Cámara y Paulina Núñez, RN en el Senado. El foco político se traslada ahora a la integración de las comisiones legislativas y mesas directivas claves en este periodo. Para abordar eso y los desafíos del Congreso, vamos a conversar con el analista político Danilo Herrera, especializado en seguimiento legislativo. ¿Cómo está, Danilo? Bien, muchas gracias por la invitación. Esta es mi primera vez en este estudio. Qué bueno que estés presente también. Un caluroso estudio, déjame decir. Es súper caluroso, sabes que yo a veces como que empiezo a poner roja. Bueno, vengo a ver si suben las visitas y nos conseguimos un aire acondicionado. Se viene el aire acondicionado, hay que decirlo. Oye, partamos por lo primero. ¿Qué tan relevante fue esto que Jorge Alessandri se haya quedado entonces con la presidencia de la Cámara? ¿Es la primera victoria de la administración de José Antonio Kast? Es la primera victoria de la administración de José Antonio Kast y además muestra un poco el desorden de la oposición. De hecho, escribí este fin de semana en The Clinic sobre Pamela Giles y el problema de perder con Pamela Giles o por Giles en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Porque lo que ocurre no es solo la victoria de Alessandri, del oficialismo, del Partido Nacional Libertario, que a veces se nos pierde de vista, pero tienen 8 diputados que fueron parte de este acuerdo, a pesar de que no son un partido oficialista, si son de derecha. Y es la derrota del bloque antiguamente oficialismo, más la democracia cristiana, más el Partido de la Gente. Entonces, puede ser un problema en el futuro la idea de tener a la administración de turno con el control en ambas cámaras de diputados y el Senado. Y ahora vamos al tema de las comisiones. Primero, ¿por qué son tan relevantes las comisiones? Las comisiones son relevantes porque definen qué temas se va a hablar, qué proyectos de ley se van a discutir durante el año donde están esas presidencias. Entonces, por ejemplo, primero se tiene que hablar de la composición. ¿A cuántos diputados republicanos van a ir a la Comisión de Constitución? ¿Cuántos diputados UDI van a ir a la Comisión de Salud? Y así sucesivamente. Y cuando se llega a un acuerdo en ello, después se acuerdan las presidencias de cada una de las comisiones. Por ejemplo, ya sabemos que existe, después de esta elección, donde sale Alessandri, llega un acuerdo con la derecha, el oficialismo, llega a un acuerdo con la DC y presumiblemente con el PPD, donde les van a dar un par de presidencias de comisiones. Pero no la más relevante, me imagino. No la más relevante. Por ejemplo, a la DC hoy día su jefe de bancada dijo que le habían dado zona extrema. Yeah. Igual suena a educación, suena a salud, pero lo vamos a ver porque esto puede cambiar en cualquier minuto. Por ejemplo, el Partido Liberal pareciera ser que está dentro del acuerdo también y le van a dar una presidencia de una comisión. El PS pareciera estar afuera, pero en cualquier momento esto puede cambiar. Y ahí, como ven en esa gráfica, la presidencia de todas las comisiones van a estar de acuerdo con de partidos de derecha. Se va a incorporar un par a la democracia cristiana, pero todas van a estar en la derecha, al menos en la Cámara, y unas excepciones de la democracia cristiana, del PPD, quizás del Partido Liberal. Ahí van a haber un par de presidencias, pero la gran mayoría van a ser de la derecha y las más importantes. ¿Y cuál? Hacienda, suponte, cuéntame un poco de quién queda. Se está definiendo todavía la presidencia, sabemos que va a ser de derecha. Por ejemplo, otra importante es Constitución, donde se ven los temas constitucionales, todos los temas, todas las reformas de ley que impliquen reforma a la Constitución, pasan por la Comisión de Constitución y se dice que podría Mulet ser el presidente y este sería el premio por votar a Alessandri como presidente. Ah, mira, salió ganando entonces. Claro, pero y en la otra cámara es importante decir que con la mesa del Senado pasó algo distinto que en la Cámara de Diputados. En el Senado preside Paulina Núñez, el vicepresidente es el compañero Iván Moreira, pero
ahí hubo un acuerdo más amplio que incorporó al Partido Socialista, al PPD y al Partido Liberal en el Senado, y ahí se repartieron las comisiones 12 y 12. 12 presidencias para la izquierda, 12 presidencias para la derecha. Recordemos que cuando se habla de acuerdos son acuerdos administrativos, no tienen que ver con acuerdos políticos. Claro, son acuerdos administrativos que sirven para definir quién va a ser el presidente y vicepresidente de la mesa, definir la composición de todas las comisiones y las presidencias de esas comisiones. Entonces, uno podría entender que la integración de las comisiones donde la izquierda va a presidir van a ser 3 de izquierda y 2 del oficialismo, y en las comisiones que la derecha va a presidir van a tener 3 de derecha y 2 del oficialismo. La integración de las comisiones del Senado son de 5 y las comisiones de la Cámara son de 13. Y este equilibrio, ¿lo ves como más que puede facilitar más acuerdos que lo que sucede en la Cámara de Diputados, lo que pasa en el Senado a diferencia del Yo no hablaría de generar acuerdos. Lo que va a pasar en el Senado es que tienen menos posibilidades de pasar la aplanadora. Ya. Pero en la Cámara de Diputados puede ocurrir que, por ejemplo, la ley, el plan de reconstrucción... Entra por diputado, Siempre entra por diputados porque cuando tiene que ver algo de presupuesto, cuando se tiene que gastar un peso, siempre entra por diputados. Entonces, ahí va a estar interesante la discusión sobre este plan de reconstrucción nacional que va a impulsar el presidente José Antonio Kast, que va a entrar a la Cámara de Diputados, que va a ser discutida en Hacienda, donde la derecha va a arrasar y va a ser mayoría, y no sabemos si otras comisiones van a ser parte de esa discusión. Uno supondría que Constitución podría ser parte, pero las cuestiones de educación, por ejemplo, del CAE, todavía eso va a estar en debate. Quizá no pasa por educación los temas de la gratuidad. Va a haber que ver en la discusión parlamentaria. Y hay otros temas como, no sé, la eliminación transitoria del IVA de la vivienda, la rebaja de la tasa corporativa de 27 a 23. Esos son temas que los va a ver Hacienda, donde la derecha va a tener una mayoría importante. ¿Cómo quedan ahora los equilibrios políticos en ambas cámaras? También pensando que en un momento se decía que el PDG iba a ser el partido bisagra, pero con esta derrota que sufrió con el tema de Pamela Giles, ¿cómo queda? A ver, sigue siendo un equilibrio una mayoría bastante frágil, porque tener a 2 o 3 o 4, dependiendo cómo contemos, descolgados no te aseguran una mayoría. Y aquí vamos a tener una mayoría frágil que va a depender de proyecto en proyecto, y ni siquiera de proyecto en proyecto, a veces de artículo en artículo, y el desafío que va a tener el gobierno para llegar a aprobar un proyecto de ley. Pese a lo que pensábamos antes del 11 de marzo, y después de la primera vuelta y las elecciones parlamentarias, donde la gente veía un 25-25 en el Senado, yo cuento un 27-23 o 26-24 por ahí, pero el Senado va a ser más proclive al oficialismo que a la oposición en el Senado por diferentes razones. Porque, por ejemplo, Karim Bianchi aseguró una vicepresidencia en el Senado para el próximo año o para el subsiguiente. Y ahí ya tiene el voto con la derecha, ya está listo. Calisto, que fue por la Federación Regionalista Verde Social, es muy cercano al mundo de demócratas, entonces va a votar ahí. El senador Walker también es un senador que podría votar con el oficialismo, entonces... Pero no se sabe lo de Matías Walker, como que él ha presentado no tantas claridades en cómo se va a presentar. ¿O tú crees que ya él está de manera directa alineado con la derecha? Yo creo que hay varios diputados, varios senadores que están al centro del hemiciclo, que van a ir marcando la pauta. Y también, por ejemplo, Cruz Coque y Keitel, que fueron electos por Evópoli, podrían hacer diferencias también y votar en contra del gobierno. Ahí uno lo ve más difícil porque Evópoli tiene un
tiene un ministro, pero lo mismo podemos decir de Demócratas, que tiene a Jimena Rincón de ministra. Entonces, vamos a tener que esperar qué pasa con las definiciones de esos senadores en cada uno de los proyectos y en cada artículo de los proyectos. ¿Y cómo proyecta que se vaya a comportar la UDI y RN, esta derecha más tradicional, con el gobierno de Kast? ¿Van a ser ordenados? ¿Cuál es la proyección en ese ámbito? Yo no veo ningún espacio para que la UDI y RN se salgan del plan oficialista y terminen abandonando al oficialismo en algún momento, como lo hizo, por ejemplo, el PC y el Frente Amplio en algunos de los artículos clave del trabajo legislativo del presidente Te lo Boric. pregunto porque vi declaraciones de Paulina Núñez cuando se le preguntaban por el tema de las 40 horas y ella dijo bien claro, las 40 horas no se tocan. Entonces como que uno ve y puede matizar esta idea de cómo ellos se van a comportar con el gobierno. Y el diputado Alessandro hoy día dijo que era una mala idea, por ejemplo, hablar de indultos. Entonces va a haber un espacio, yo creo, de diferencias en la interna, con un par de vocerías, pero que no necesariamente se vayan a traducir en votaciones, claro, porque va a ver qué pone en tabla el gobierno. Por ejemplo, liberar a los presos de Punta Peuco y otros asesinos. Ya eso se fue por tierra y vamos a ver qué va a terminar pasando con ese proyecto de ley, pero pasa que cada artículo se va a ver por sí mismo y en la Cámara de Diputados al menos vamos a tener que ver qué va a pasar con cada artículo de esta ley ómnibus, que es como la ley base de mi ley. Oye, eso es muy interesante, esa estrategia que adoptaron, porque es lo que hace Milei, así que le está haciendo guiños tal vez a la derecha aquí en Latinoamérica. Es una muy buena estrategia de entrar el primer día con esta lógica de gobierno de emergencia con un gran proyecto de ley. Con un gran proyecto de ley, la idea de tener muchos temas tocando, así la oposición, cada uno, esto es muy interesante porque eso toda esta discusión como amplia y con muchos temas implica diferencias en la oposición también y los énfasis que se le hacen. Por ejemplo, el otro día estaba en una jornada con un par de diputados y me decían como, no, lo de educación es inconcebible. Y los que les interesaba trabajo, los temas de trabajo, los de vivienda con el IVA de la vivienda, el impuesto territorial también, las contribuciones. Como esto va a tener tantos temas, es un proyecto que todavía no conocemos, que solo conocemos los titulares, pero que va a aparecer, esto te desordena porque la oposición va a empezar a disparar para todos lados y si no hay un relato, una narrativa clara en contra de esta ley de bases así se llamaba en Argentina, la ley ómnibus también, porque era demasiado grande. El plan de reconstrucción nacional del presidente Kast va a tener mayor espacio para su aprobación si es que la oposición no se centra y no tiene una narrativa coherente para estar en contra de este proyecto. ¿Y a qué responde esta estrategia? ¿A que tienen miedo que se le acabe la luna de miel? O sea, es una gran estrategia, yo la celebro. Creo que un gran momento, el mejor momento del gobierno es la primera semana, que ya se está por acabar. ¿Cómo era lo que decía Bachelet? Después era cada día puede ser peor, cada día puede ser peor. Lo que viene ahora es cada día puede ser peor. Entonces parte con una aprobación razonable entre el 47 y el 58%, dependiendo de la encuesta de fin de semana que les gusta revisar. Pero hay un apoyo de la ciudadanía y ingresar un gran proyecto al principio implica gastar esas balas al principio. Recordemos que el gobierno pasado, por ejemplo, no hubo un trabajo tan importante en el Congreso, salvo una reforma tributaria que se cayó al principio de su discusión porque estaban esperando, y lo dijo el mismo ex ministro Jackson, que había que esperar el plebiscito. Y así el gobierno esperó desde el 11 de marzo hasta septiembre para activar su agenda legislativa importante. Que ha sido señalado como el gran error también de la administración. Y que lo han dicho ellos mismos. El ex ministro Jackson también ha sido autocrítico con ello, pero esta es la mejor estrategia que pueden hacer. Por varias cosas. Uno, te sube al carro de esta narrativa del gobierno de emergencia. Como hay tantas cosas que mejorar, porque Chile se cae de pedazos, que otra de las figuras
literarias que imponía el presidente Kast en campaña, hay un espacio ahí para tener respaldo de la ciudadanía, estos proyectos, estas iniciativas dentro de un mismo proyecto de ley, y al mismo tiempo desordena a la oposición para, como hay tanto que abarcar, comunicacionalmente va a ser muy difícil discutir esto, porque por ejemplo, en las discusiones de pauta de turno, van a traer a un experto en educación a hablar de la gratuidad. Al día siguiente, a alguien de vivienda para la eliminación del IVA. Al día siguiente, alguien algún experto económico para la tasa corporativa. Y así suma y sigue distintos temas que se van a comer la agenda pública y al final la agenda te la va a estar poniendo el gobierno que acaba de asumir. ¿Y qué estrategias se tienen, como tiene la oposición, para hacer frente a este debate como tan caótico que se viene? Yo he preguntado, todavía no me llega la minuta, pero me dijeron que está en construcción. Está en construcción. Pero pregunto, en las comisiones también hay forma, me imagino que hay forma de dilatar la discusión, indicaciones que se hacen. Se abre en periodo de... Primero esto tiene que entrar, todavía no entra el proyecto de ley. Después va a ir despachada directamente a Hacienda, yo entiendo. Y hay poco... Y ahí hay espacio de indicaciones donde los diputados oficialistas van a llegar a la Comisión de Hacienda con todas sus indicaciones y van a ser rechazadas sus indicaciones en la Comisión de Hacienda porque van a tener minoría. Y ahí hay que ir a pelear a la sala. Y después cuando pase lo que pase, lo que sea aprobado de la Cámara, va a pasar al Senado, y el Senado tiene un poco más de margen porque ahí hay algo que no está en la Cámara, que es una segunda discusión. Entonces se puede dar una discusión en la comisión, dar plazo de indicación, y después cuando llega a sala, solo un senador puede levantar la mano y decir, tiene que haber segunda discusión, y volvemos a la comisión de origen y a ver si pasa por otra comisión también. Esto es, perdón lo latero, pero es clave la discusión al respecto de por qué comisión pasa cada uno de este gran proyecto. Porque debería ser inconcebible que un proyecto que quiera limitar la gratuidad no pase por la Comisión de Educación, por ejemplo. Pero son estrategias legislativas que se van discutiendo en el camino. Una es la posición que tiene el ministro Sexpress del gobierno de turno, otra es la posición que tiene la mesa, las distintas presidencias de esas comisiones. Va a ver qué va a ocurrir con esta discusión, pero nos va a tener entretenido al menos un par de meses, espero. ¿Y este plan de reconstrucción nacional es como el alma del gobierno? Te lo pregunto porque está muy ligado también a esta idea del gobierno de emergencia, ¿no? Yo creo que más que el alma es la definición de la emergencia y la idea de que hay que reparar muchas cosas. Y esto en materia legislativa, pero en materia administrativa se está pidiendo que se elimine el 3% del gasto fiscal en cada uno de los servicios del Estado, y es lo que se le mandató a los ministros. El ministro Quirós ya mandató a ello y están recortando, y vamos a ver qué recortan, si funcionarios, si derechos. Es una discusión que va a ir por dos vías. Esa vía administrativa de recorte fiscal, que yo no creo que van a ser 6.000 millones de dólares como se prometió en la campaña, pero va a haber unas modificaciones administrativas que van a ser relevantes. Y en paralelo a esta discusión, va a ser interesante cómo comunicacionalmente, qué tema quiere levantar este gobierno. Por ejemplo, los temas de seguridad supongo que van a ser más relevantes, más que lo que ha intentado levantar la oposición. Yo creo que un poco descoordinadamente hizo una narrativa clara sobre las críticas a gratuidad, a disminuir la gratuidad o a disminuirle el impuesto a las empresas más grandes de este país. Oye, por lo que me cuentas, pareciera que la oposición está naufragando en este momento, porque primero como que no hay organización ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados y Diputadas, y cómo hace frente a toda esta ofensiva que está presentando el gobierno de José Antonio Kast. La oposición en el Congreso está en un problema, porque por ejemplo en el Senado se llegó a un acuerdo y se excluyó al Frente Amplio y al Partido Comunista y a la Democracia Cristiana. Ahí solo estuvieron en el acuerdo el PPD, el PS y el Partido Liberal.
Y ahí hubo un problema. En la Cámara se cuadraron todos en unidad y perdieron. Y ahora, como se perdió, la constitución, la integración de las comisiones, se están saliendo los partidos de a uno. Primero la DC, ahora parece que el PPD y el PL también están entrando a este acuerdo de comisiones. Entonces, la unidad no ha existido en ninguna de ninguna de las dos cámaras. Y yo aquí en la unidad quiero hacer un punto, porque no es necesariamente buena la unidad. Igual podemos estar, entre comillas, la oposición puede estar separada en dos grandes bloques, por ejemplo, durante un par de años y después llevar a candidatos en unidad a la alcaldía. Pero hay un problema de coordinación importante en la oposición. Yo no sé si ha habido reuniones como de las mesas directivas, pero existe un problema relevante ahí de coordinación entre las fuerzas opositoras que están llevando a que se desgrane el choclo de a poco en la Cámara de Diputados en la integración de comisiones. Y en las definiciones más grandes, vamos a ver si se ponen de acuerdo, por ejemplo, en este proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional del presidente Kast. ¿Y se ve alguien que esté liderando como la unidad, que pueda liderar la unidad del sector de la oposición en la Cámara de Diputados y Diputadas? En la Cámara de Diputados y Diputadas hay hartos diputados con liderazgo. Está el diputado Winter, que está en su tercer periodo. En el PS está el diputado Manucheri, que ha andado levantando otro tipo de crítica al gobierno que no sé si ayudan a esta narrativa opositora, como los guantes de la primera dama o el banquete que se dieron para celebrar la llegada al gobierno, pero en el Palacio de la Moneda. Pero yo creo que todavía es muy pronto para hablar de líderes o lideresas dentro de la Cámara. En el Senado, creo que claramente Paulina Bodanovich se ve como una gran líder en la Cámara Alta, pero también está Yasna Proboste y la recién llegada Dani Chiccardini. Ahí hay tres grandes líderes del Senado en la oposición, pero claro, aquí hubo una pelea y, por ejemplo, Daniela Chiccardini y Paulina Bodanovich fueron parte del acuerdo con la derecha y dejaron afuera al Frente Amplio y al PC. Entonces, es que, claro, no hay una coordinación. Eso, ¿cómo se piensa una unidad si están dejando al Frente Amplio, el partido del expresidente, afuera? Yo creo que ahora, con el diario del lunes, el acuerdo del PDG tan frágil, yo podría suponer que era mejor acordar sin el Frente Amplio y el PC en la Cámara para tener más espacio de presidencias de comisiones y tener un acuerdo amplio, dejando, por ejemplo, el PDG fuera. Pero como se llegó a esta mayoría frágil que se terminó cayendo por 2, 3 o 4 votos, quizá ahora con el diario del lunes, cuando le den, no sé, a la Democracia Cristiana zona extrema en la Cámara de Diputados, te das cuenta de que, mira, parece que era mejor ir a negociar con la derecha, los que la derecha aceptara, porque también ahí había exclusión del PC y el Frente Amplio, para tener algo de control en la discusión parlamentaria de la Cámara Baja. Oye, ¿y cómo Kaiser está mirando todas estas negociaciones? Es interesante esto, porque, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario tiene una senadora que no es parte del acuerdo en el Senado. Y tiene a 8 diputados que sí fueron parte del acuerdo en la Cámara de Diputados. Entonces, también yo creo que el Partido Nacional Libertario va a terminar siendo bisagra en algunos proyectos de ley y en algunos artículos de los proyectos de ley. Y también va a levantar agenda. El Partido Nacional Libertario va a levantar agenda. Por ejemplo, anunciaron un proyecto que todavía no ingresa. Anunciaron un proyecto que el Ejecutivo pueda despedir a toda la gente sin libertad. Obviamente es inconstitucional, pero el proyecto va a existir o puede existir y el oficialismo va a estar obligado, y el gobierno en particular va a estar obligado a pronunciarse. Y quizá ahí hay un espacio de diferencias relevantes en este debate. Porque también la jugada de Kaiser es siempre estar a la derecha de Kast, que eso lo va a estar estresando en su narrativa, ¿o no? Claro, y cuando el oficialismo se tenga que
tenga que definir una salida como conversada con la oposición, yo entiendo que el partido de Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario, no va a ser parte de ese acuerdo. Entonces, interesante lo que va a pasar ahí también de cuando el oficialismo tenga que llegar a un acuerdo con la oposición, porque necesita los votos, automáticamente cuente con 8 votos menos en la Cámara de Diputados y un voto menos en el Senado, porque el Partido Nacional Libertario no va a estar disponible quizás a ese acuerdo que se llegue. Lo mismo pasó con el mismo Partido Republicano en el periodo pasado con la reforma previsional, por ejemplo. El gobierno de turno llegó a un acuerdo con la oposición y no terminaron de cerrar los votos del Partido Republicano porque estaban más a la derecha, pero Chile Vamos terminó dentro de ese acuerdo. Es interesante lo que va a pasar con el Partido Nacional Libertario en algunos artículos específicos donde hay un acuerdo más amplio, además del oficialismo más a la izquierda, la Democracia Cristiana, el PPD, el PS, el PL, el Frente Amplio o el Partido Comunista, donde el Partido Nacional Libertario termine rechazando proyectos oficialistas porque se entregaron demasiadas cosas en ese acuerdo, y eso es un discurso que ha tenido Johannes Kaiser durante mucho tiempo. Oye, Danilo, para proyectar la semana y como última pregunta, ¿en qué tenemos que estar pendientes esta semana en el Congreso? De lo único que hay que estar... de las cositas que hay que tener en cuenta esta semana es, primero, el gran proyecto que va a ingresar el gobierno del presidente Kast, el Plan de Reconstrucción Nacional. Va a ingresar esta semana. También es interesante leerlo acuciosamente. Yo espero llegar el próximo lunes con un resumen ejecutivo de este gran plan de reconstrucción nacional para saber cuáles son los grandes temas y los grandes nudos que va a tener esta discusión parlamentaria. Además, durante hoy, mañana y el miércoles, el Ejecutivo prometió ya ingresar urgencias de proyectos que están en discusión. Vamos a ver a cuáles les da urgencia y a cuáles les quita la urgencia. ¿A cuál le pone ficha de urgencia? Por ejemplo, se estaba discutiendo de que esa lacuna podría tener una urgencia. Mira, va a salir con el... La reforma del sistema político quizás también tienen, porque son discusiones que ya están avanzadas. Que quedaron ahí. Y que quedaron ahí casi. Sí. Y que pueden ingresar a discusión. Esos son los dos temas desde el Ejecutivo. El Plan de Reconstrucción Nacional como proyecto de ley y las urgencias que ingrese este gobierno al nuevo Congreso. Y desde el Congreso hay que mirar bien. Mañana martes van a haber sesiones de ambas cámaras para ir ya cerrando esta conformación de comisiones y que las comisiones se pongan a trabajar de inmediato. Y ahí también está pendiente la urgencia para saber qué proyectos van a ingresar a esas comisiones y la elección de presidentes, por ejemplo. ¿Cuántas comisiones y cuáles comisiones le van a dar a la Democracia Cristiana y al PPD por apoyar este acuerdo de integración de comisiones en la Cámara de Diputados? En el Senado está más repartida la cosa, 12 y 12, pero Hacienda lo va a liderar la derecha. Entonces ahí vamos a ver qué va a hacer el oficialismo y cuáles son las urgencias para esta primera semana de discusión legislativa en el Congreso. Ya, pero ahora todo lo que quieran saber, cómo proyectamos estos temas, los van a saber el próximo lunes, ¿cierto? Porque voy a estar todos los lunes a esta hora, y además en @DaniloHerreraD me pueden seguir en redes sociales. Yo en X sigue siendo mi red social favorita. Me encanta. ¿Verdad? Sí. Me encanta, incluyendo troles. Ahí está apareciendo. Ahí está. Y ese es mi Instagram. Mira, no me sigue este turno, no me sigue. Horrible. Horrible. No del Instagram del Diego. No. Diego no me sigue. Sí. Esto es peor aún. Ya, pero ahí te sigue, pero ahora la gente en el chat te puede seguir también. Sí, pues me siguen en Instagram y en X para estar al día con la discusión legislativa de nuestro vilipendiado Congreso. Y nuestro país, pues sí, tan importante que es para saber cómo avanza nuestro... Es verdad. Y vamos a ver si les van a quitar la gratuidad a los mayores de 30 años. Se van a enterar ¿Y tienes se van a enterar todos los lunes y @DaniloHerreraD. ¿CAE tienes?
Cae, yo sí, yo lo pago, tampoco me siguen en Twitter. No, es esto, horrible esto, horrible. Pero la risa. ¿Ya hicieron ese botón de la risa? Estaría bueno, lo podrían hacer, chiquillos. Pero ahí está mi cuenta de Twitter. Sí, me desconcentré con tu risa. ¿Cuál era la pregunta? La gratuidad. La gratuidad. Si tienes CAE. Tengo CAE y lo pago mensualmente. Sí, porque ayer el ministro Quirós, en conversación con Iván Valenzuela, fue bastante duro con las personas que no pagan el CAE. Yo estoy al día, Sí, yo también estoy al día. Espero que la gente, bueno, no sé cómo está la gente del chat. Muchas gracias por el piropo a mi risa. Y no... Muy bueno. Oye, pero este es el programa serio de turno, po. Perdón. Me estoy perfilando. Ya, pues, chao Danilo, que estoy muy Nos bien. Nos vemos vemos. el lunes. Muchas gracias por la invitación.